Lo que ocurrió en 2017 no fue una celebración deportiva, sino la confirmación escalofriante de una verdad que nadie quería aceptar. Y es que el béisbol, tal como lo conocíamos, había muerto. Jamás olvidaré esa votación. El mundo entero creía tener el resultado en el bolsillo, por supuesto. Pero la magnitud de la humillación, la desnudez de la disparidad, fue lo que realmente quebró la psique de la liga. Ohtani, en su segundo año con los Dodgers, completamente recuperado de su cirugía Tommy John, había vuelto a ser esa fuerza bidireccional que desafiaba la lógica, un verdadero demiurgo del diamante. Sus números eran obscenos: 55 jonrones, un OPS de 1.014, y en el montículo, una efectividad inaudita de 2.87. 30 periodistas de Estados Unidos y la antigua BBWA emitieron sus votos, y el resultado para Ohtani fue un total aplastante de 420 puntos. Era una cifra anómala, casi un error tipográfico en la historia. Las principales cadenas deportivas estadounidenses ya no se molestaban en debatir si era candidato al MVP, simplemente discutían si acaso existía otra dimensión de la excelencia. Algunos en redes sociales incluso argumentaban que la falta de sorpresa en el anuncio del MVP era la medida más clara de su amenaza. Fue un golpe de martillo, la reafirmación de su majestad absoluta en la MLB y el instante histórico que selló la era Ohtani. Pero más allá de esos números impresionantes, la realidad cruda se manifestaba en el abismo que lo separaba de sus rivales. Kyle Schwarber, de los Phillies, quedó en un honroso segundo lugar con 260 puntos, y el as de los Mets cerró el podio con 231. Sí, el segundo y tercer puesto eran buenos, pero la diferencia de 189 puntos entre Ohtani y su inmediato perseguidor no era una simple derrota, era un veredicto sin apelación, una demostración fría de una brecha de talento infranqueable, insuperable. El veterano comentarista de MLB Network, Ricardo Ramírez, lo dijo sin rodeos en el aire, con esa voz áspera que le caracteriza. Esto no es un juego de béisbol, es una ciencia ficción. No hay rival. La diferencia de 189 puntos no es una derrota, es un juicio inapelable dictado por la naturaleza. Incluso los aficionados más acérrimos de los Mets aceptaron el resultado con una calma gélida, sabiendo que esa diferencia no se debía a la suerte o la mala fortuna. Los números simplemente no mienten. Y esta verdad ineludible no solo la enfrentaron los jugadores, sino toda la audiencia de Norteamérica. Sin embargo, el momento más dramático de todo el anuncio no fue el resultado en sí. Fue el rostro del dentista, el apodo con el que conocían al as de los Mets. Mientras la nación se preparaba para la celebración, la pantalla mostró la imagen silente de los candidatos reunidos en salas separadas durante la emisión del MVP. Ahí estaba él, con su uniforme de los Mets, sentado con una rigidez palpable, un hombre consumido por la ansiedad. Cuando su nombre fue anunciado en tercer lugar, su rostro se convirtió en un complejo mapa de conmoción, confusión, negación y, sobre todo, un ego profundamente herido. Sus labios se apretaron apenas en un rictus de decepción contenida, y sus ojos buscaron el suelo de manera desesperada. Pero sus puños, eso sí, estaban apretados con una furia silenciosa, como si luchara por contener un volcán interno. No era la expresión de un atleta que acepta caballerosamente la derrota. Era la de un hombre que gritaba que jamás, bajo ninguna circunstancia, aceptaría ese resultado percibido como injusto. Y esa pequeña contracción facial fue el presagio ominoso del huracán que estaba a punto de sacudir los cimientos de la MLB. Inmediatamente después del anuncio del MVP, mientras el país se regocijaba, una figura rompió el ánimo festivo. Wah, el estratega de los New York Mets. Apareció en pantalla para una entrevista y tras un encogimiento de hombros desganado, su rostro se oscureció,
liberando la represa de emociones reprimidas. Su voz no era elevada, pero había una clara decepción subyacente, y en sus ojos se posaba la ira de la derrota y el orgullo herido. Soto, el estratega, comenzó diciendo que su jugador, el as de los Mets, merecía al menos el segundo puesto. Argumentó que, aunque recién llegado a la Gran Manzana, aún adaptándose completamente a un nuevo entorno de la Liga del Este, merecía una valoración superior. Luego desvió su mirada hacia el ganador, Ohtani Shohei. Ohtani tuvo ventajas que nosotros no tuvimos, un jugador ambidiestro, y además estaba en su segundo año con los Dodgers. Estaba más que cómodo en su nuevo ecosistema, dijo. Sus palabras no eran solo una exposición de hechos, sino un intento claro de racionalizar la frustración acumulada. Pero lo que encendió la verdadera controversia vino a continuación. Mencionó a Kyle Schwarber, el subcampeón, con un pequeño resoplido de desdén, asegurando que si él mismo hubiera terminado más abajo, habría sido motivo de burla. Y la estocada final, la que selló el debate y paralizó a la nación, fue su última frase. Soto miró directamente a la cámara y con una voz cargada de resentimiento, sentenció. Y permítanme ser claro, incluso si hubiéramos ganado el primer puesto, no aceptaríamos un premio tan ridículamente devaluado como el Distout, el nombre ficticio y despectivo para el MVP. En ese instante, los rostros de los presentadores se congelaron y los comentaristas del estudio cayeron en un silencio sepulcral. El aire se llenó de una incomodidad palpable que se transmitió en vivo a toda la nación. Pocas veces, si alguna, un jugador en la historia reciente de las grandes ligas había expresado tal resentimiento y desdén de manera tan pública y rotunda. El silencio que siguió a las palabras de Soto no fue de aceptación, fue el eco de la guerra que el rostro del dentista, Wah, había anunciado con su puño apretado. No se trataba de aceptar la derrota, sino de rechazar la propia métrica que había probado la superioridad de Ohtani, una rebelión emocional contra una verdad que no podían soportar, la verdad de la diferencia de 189 puntos. Ese silencio fue el sonido del béisbol moderno preparándose para cambiar las reglas del juego, no para alcanzar a Ohtani, sino para derribarlo.